Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido, bienvenida. Jesús, la fuente de toda verdad, iluminó al mundo con la luz de la verdad. Y de esta manera aumentó la medida de luz dada a todos los nacidos en este mundo. Y a pesar de la abundancia de evidencia convincente, algunos en los días de Cristo optaron por envolverse en la oscuridad. Y en su prejuicio y orgullo decidieron no escuchar la verdad ni ver la luz. Sabes que Dios se entristece cuando esto sucede, pero en su amor, Él nos permite tomar nuestras decisiones, incluso las equivocadas. Y en esta lección resaltaremos el testimonio de algunos testigos presenciales de Jesús, como Juan el Bautista y sus dos discípulos, a saber, Andrés y Juan. También consideraremos el testimonio de Felipe y Natanael y el testimonio de Nicodemo y un fariseo y miembro distinguido del Sanedrín, quien abrió su corazón a la luz de la verdad de Dios. Su testimonio promete ser fuerte y convincente porque arriesgó mucho al ir en contra de sus poderosos pares. En su conversación nocturna con Jesús, los labios de Cristo pronunciaron la promesa más hermosa de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Y volviendo al testimonio de Juan, debemos preguntar, ¿por qué Juan el Bautista, muy respetado y admirado por la gente, daría al mundo algo más que un verdadero testimonio acerca de Jesús? Juan resumió todo el Evangelio en su confirmación de que Jesús era en verdad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero profetizado, una profecía que ahora efectivamente se cumple ante los ojos del pueblo. Y frente a los testimonios de tales testigos oculares, ¿no deberíamos estar plenamente persuadidos de que Cristo es nuestro Salvador y Señor viviente? Mantente en sintonía y un momento más estaremos abriendo en San Juan capítulo 3, versículo 3. Nuestro versículo central está en San Juan 3:3, como dijimos, y dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda, Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, dice, les aseguro, o sea, de cierto los digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero hay más. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. Y el evangelista recurre a una serie de acontecimientos y personas, ya sea judías o gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, aún gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Y Juan señala incluso al propio Padre y a las Escrituras como testigos de la identidad del Maestro. Y hoy comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos que son Andrés, Simón, Pedro, Felipe, Natanael y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo. Pero hay otro testigo que permanece en la sombra, el propio Juan. Veamos. Es que el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo, en su existencia eterna, antes de la creación. Pero en ese mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Y algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Y Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Vamos a San Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los líderes religiosos enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Y con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con estas expectativas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Por eso les respondió tan claramente como pudo, diciendo: yo no soy el Cristo. Además, Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaría con el Espíritu. Y Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él. Jesús era el Hijo de Dios y Juan se limitó a señalarlo como tal. ¿Cómo utiliza Juan la única Biblia que existía en sus días, que era el Antiguo Testamento? Comparemos lo escrito por Isaías y Juan. Vamos a Isaías capítulo 40 y luego vamos a San Juan capítulo 1. Mantén tu marcado allí en esta porción. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora en San Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. En la época de los caminos repletos de huecos y rocas que había en el primer siglo, a veces enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las calzadas, eliminar las curvas cerradas y allanar así el camino del soberano. Y en cumplimiento de la profecía, Juan vino para preparar el corazón de las personas para Jesús. Pregunto: ¿cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuáles son los paralelismos? Hay muchos paralelismos. Jesús viene por segunda vez, y tú y yo somos llamados a preparar el camino, preparar corazones a través de la obra del Espíritu Santo para que se encuentren con el Mesías. Jesús viene pronto. Los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. Y el objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a Él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál sería su misión? Versículos 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial
que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15. Leo este comentario maravilloso del libro El deseado de todas las gentes. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que este era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Considera el título Cordero de Dios, dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente? ¿Y cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? 2 discípulos de Juan el Bautista estaban con él cuando Jesús pasó junto a ellos. Y Juan declaró: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos habían escuchado el mensaje de Juan acerca de Cristo, quien cumpliría las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús, reconociendo que era superior a Juan el Bautista y el cumplimiento del mensaje de éste. ¿Qué hicieron estos 2 discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús? Vamos a los versículos 35 al 39 del primer capítulo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Deseaban estar con Jesús y pasaron el día con él. ¿Quién sabe qué cosas asombrosas habrán aprendido y experimentado entonces? Fueron sin duda grandes cosas, pues poco después desearon compartir su experiencia con los demás. Andrés, uno de los 2 discípulos, encontró inmediatamente a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y cuando Andrés llevó a su hermano a Jesús, éste demostró que lo conocía. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. O sea que Jesús conocía y comprendía a Pedro. Y el conocimiento profundo que Jesús tiene de las personas es un tema característico del Evangelio de Juan. Dice este comentario inspirado: si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y príncipes, no se habrían presentado como aprendices a los pies de Jesús. Habrían ido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió eso con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista. Y ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multifacéticos temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Hermanos, el gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, a fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo. Pregunto, ¿cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y por tu fe en Él? ¿Qué otros cambios quisieras experimentar? Conocerle es amarle, y amarle es servirle. Seguimos con el relato. Versículos 43 en adelante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Qué revelaba ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús? Felipe era de Bethsaida, al igual que Andrés y Pedro, un lugar de pescadores, ¿verdad? Y encontró a su amigo Natanael y le habló de Jesús. Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Y Andrés dijo a Pedro que había encontrado al Mesías.
Pero Felipe llama a Jesús aquel de quien escribieron Moisés y los profetas y añade el nombre Jesús de Nazaret. Su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción en su amigo. Natanael tenía prejuicios acerca de la pequeña ciudad de Nazaret. Seguramente un reino vendría de un lugar tan apartado, tan sencillo, y los prejuicios impiden ver lo que las personas valen realmente. Felipe parece haber reconocido, posiblemente por conversaciones anteriores con Natanael, que la forma adecuada de tratar los prejuicios no es una exaltada argumentación filosófica o teológica, sino más bien invitar al individuo a experimentar la verdad personalmente. Y le dijo simplemente, ven y ve, o sea, compruébalo. Y eso es exactamente lo que hizo. Fue y vio. ¿Y cómo convenció Jesús a Natanael de quién era? ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? Mira, esto es maravilloso, parece de película. Versículos 47 en adelante. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús pronuncia palabras halagadoras acerca de Natanael, llamándolo israelita en quien no hay engaño. Un gran contraste con lo que Natanael había dicho acerca de Jesús. Y Natanael responde sorprendido, pues no había visto antes a Jesús. Entonces Jesús refiere a haberlo visto bajo una higuera. Y esta pequeña afirmación convence a Natanael. Jesús había visto por iluminación divina a Natanael orando, buscando la verdad bajo aquel árbol. Esto lo dice el deseo de toda la gente, página 114. Natanael hace entonces una exaltada confesión y llama a Jesús Rabí, Hijo de Dios y Rey de Israel. Observa cómo aquella revelación aparentemente pequeña de parte de Jesús conduce a la más grandiosa confesión de fe. Bueno, consideremos ahora otro personaje destacado, Nicodemo. Era un maestro respetado en Israel y un acaudalado miembro del Sanedrín. Su testimonio desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan por varias razones. Se refirió a Jesús como Rabí y destacó las señales que Jesús realizaba como demostración de origen divino de su misión. Por lo tanto, incluso antes que Nicodemo advirtiera lo que hacía, estaba apoyando el mesianismo de Jesús. Nicodemo consideraba las señales en sí como una prueba de origen divino de Jesús, pero no las veía como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y Nicodemo llegó pues al encuentro con algunas dudas, y en ese momento no reconocía a Jesús como el Cristo. ¿Y qué dijo Jesús a Nicodemo para mostrarle que conocía su interior? San Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús conoce, amados, el corazón de cada persona. Y su respuesta a Nicodemo puede parecer abrupta, pero era una radiografía de lo que estaba pasando en el corazón de ese hombre. Él va directamente al asunto.
Y aunque los judíos creían que los gentiles necesitaban convertirse, muchos no entendían que ellos, los integrantes del pueblo elegido, también necesitaban una experiencia de conversión. Daban por sentado que ya eran salvos por ser parte del pueblo de Dios. ¿Sabes que nadie nace salvo, independientemente de su nacionalidad o de su iglesia en la que haya crecido? No cabe duda de que la maravillosa herencia de los judíos, que se remontaba a Abraham, les ofrecía muchas ventajas, pero eso no era en sí mismo suficiente. Jesús dijo a Nicodemo lo impensable, que él, un maestro y dirigente de Israel, debía nacer de nuevo y de lo alto. Y Jesús confrontó seguidamente a Nicodemo con su ignorancia espiritual. ¿Tú eres maestro de Israel y no lo sabes? ¿Cómo es posible que tú, maestro exaltado, no sepas esto? La reprimenda con amor fue sin duda impactante. Y a pesar de las dudas que Nicodemo tenía entonces con respecto a Jesús, más tarde se puso de su parte junto a los seguidores del Maestro. Yo pregunto, amados, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Y por qué Jesús hace tanto hincapié en ello? Yo he escuchado a muchos decir, yo vengo de tercera, cuarta, quinta, sexta generación de adventistas. Hermanos, ¿qué nos garantiza eso? La salvación es individual. Nadie nace salvo. Viene solamente por nacer de nuevo, en forma individual, al Espíritu Santo que nos llama para seguir a Jesús. Y ahora, para concluir, Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Y empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Y así ocurre contigo, y así ocurre conmigo. Finalizo antes de orar con esta cita hermosa e inspirada. Y nos dice así: por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos. El remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hermano y hermana, amigo y amiga, que esta sea tu experiencia, que esta sea mi experiencia. Amar a Jesús, seguirlo, y que podamos vivir la vida de Él en nuestras vidas, guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, gracias por estos ejemplos tan lindos de seguidores tuyos que fueron confrontados con la verdad bíblica, con Jesús, con la luz del mundo. Y no pusieron excusas, dijeron que sí. Y fueron transformados. Y al estar en contacto con Jesús, fueron conociendo más y más del amor de Dios, de los misterios del plan de salvación. Permite que nos ocurra eso cada día, que creemos el hábito indispensable y correcto de ir a Jesús y a su palabra para conocerle, amarle y servirle. Es nuestro deseo, nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Estamos estudiando el libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Que Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.